¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Ya son la 1 en punto de este jueves 6 de febrero y aquí comienza Punto Noticias. Vamos con los titulares. El exfutbolista de Universidad Católica, Luis Núñez, será formalizado este miércoles en Pozo Almonte, luego de ser capturado en Bolivia tras estar prófugo desde octubre de 2018. Su vida en el país altiplánico y las declaraciones tras su detención las contaremos en Punto Noticias. Alerta en las autoridades sanitarias por incremento de casos de salmonela en nuestro país. Esto sería causado por el consumo de huevo crudo. Hoy sabremos sobre sus síntomas, prevención y riesgos. Y este domingo se realizará la edición 92 de los premios Oscar, donde la Academia premiará a las mejores películas del año. Los detalles de la más importante premiación del cine con sus favoritos y polémicas en nuestro bloque de Magazine. Y a esta hora pasamos a saludar a nuestra periodista policial Tamara Escobar, quien hoy se encuentra en nuestro estudio. ¿Cómo estás, Tamara? Buenas tardes. Hola, Chenoa, buenas tardes. Comenzamos justamente esta jornada contándoles que finalmente, tras un poco más de un año ocurrido, se formalizaron a 2 hombres en Porvenir. Esto por un ataque homofóbico ocurrido la noche de Año Nuevo, esperando, ¿cierto?, el año 2019. Fueron sentenciados finalmente entonces a 5 años de cárcel, producto de este ataque homofóbico. La situación es la siguiente. Se encontraban estos 2 hombres que fueron formalizados, identificados como Nelson Aguilar Gómez y Juan Pablo Vilches Valdivia, junto a otras 2 personas. Después de haber ingerido bastante alcohol, ellos sospechan de que sus víctimas habían mantenido relaciones sexuales, lo que los alertó y generó finalmente este ataque homofóbico. Uno de ellos, una de las víctimas por lo menos, fue agredida por estos 2 hombres que lo metieron en una tina, posteriormente arrojándole una olla de agua hirviendo, Chenoa. La situación es bien dramática. Luego de eso volvieron a repetir el acto y lo dejaron a la deriva, por lo menos en el sitio en donde se encontraban. Con la segunda víctima intentaron hacer la misma situación, sin embargo esta persona se resistió y cuando le invirtieron nuevamente una olla, él logró evadir por lo menos gran parte de esta agua hirviendo. Por supuesto, estas víctimas quedaron con graves lesiones en su cuerpo y fueron posteriormente ayudados por sus mismos victimarios, quienes al ver la situación en la que ellos se encontraban en graves condiciones con gran parte de su cuerpo quemado, decidieron llamar entonces a la ambulancia para que por supuesto lo pudiesen llevar hasta un centro asistencial y cubrir gran parte de las heridas que ellos tenían. Una de las víctimas se encontraba con alrededor del 30% de su cuerpo quemado, lo que además impidió que los meses posteriores, por lo menos los 3 meses posteriores, pudiese incluso realizar actividades laborales, ¿cierto? Posterior entonces a todo esto que ocurrió, fue finalmente, como ya te señalo, que casi un año transcurrido de este hecho de violencia homofóbica, fueron sentenciados entonces a 5 años de cárcel. El representante del móvil en la zona sur también se refirió a esto, en donde él señalaba que si bien se agradece, entre comillas, que se haya hecho uso de esta ley de ley Zamudio, de ley de antidiscriminación, es importante destacar que las medidas no son suficientes. Por lo menos eso es lo que él argumenta, que si bien se agradece que ya hayan 4 casos que hayan sido por lo menos tipificados con esta ley, todavía parece baja las penas para estos casos. Son 5 años de cárcel para 2 personas que fueron brutalmente agredidas por un ataque homofóbico. Tamara, llama mucho la atención el tipo de violencia que se puede ver en contra de estas 2 personas, más allá de su preferencia sexual, digamos. Francamente, a cualquier persona que se le vaya a tirar agua hirviendo es un acto muy grave y hay que recordar que esto en algún momento fue tema con los niños más pequeños, porque corrían por YouTube algunos videos de esta especie de desafíos en los que había niños que decían tomar agua hirviendo, y eso claramente da quemaduras muy fuertes, como lo que podemos ver en este caso. 30% del cuerpo quemado una de las víctimas. O sea, obviamente esto da un antecedente de lo violentos que puede llegar a ser estas personas que fueron condenadas. Y obviamente 5 años parece bastante poco, considerando que hay varios de ellos que tienen un porcentaje de su cuerpo quemado.
Sí, es importante lo que tú señalas porque, claro, es una cantidad importante del cuerpo quemado. Además, destacar que estos 4 hombres se encontraban ingiriendo alcohol, por lo tanto las víctimas tenían menos voluntad de su cuerpo. Incluso uno de ellos, una vez que es rescatado de esta tina y lo arropan en una silla, incluso sus victimarios le suministran más alcohol. Por lo tanto, claramente perdía la voluntad de su cuerpo, quedando casi en estado inconsciente, según señalan las autoridades. Así que es un ataque directo, un ataque que, si bien es homofóbico, no debiese ser en ninguna circunstancia. No, por supuesto. Y hay que recordar también que durante esta semana tuvimos otra noticia. Nos trajiste una noticia policial en la que también había personas que habían ingerido alcohol y que evidentemente habían tenido también problemas. Habían 2 personas que habían caído al río, me parece, al lago Yanquihue. Entonces, obviamente, les recordamos a nuestros televidentes que si están de vacaciones, si van a ingerir alcohol, tengan mucho cuidado. Primero, quienes están alrededor de ustedes, y segundo, el lugar en el que se encuentran, para que no ocurran este tipo de situaciones. Claro, y es justamente también esas las recomendaciones que hacen las autoridades. Si bien este es un caso que se dio hace bastante tiempo y en una celebración, claro, destacar también y hacer hincapié en la importancia que tiene, ¿cierto?, beber con moderación para que no ocurra ningún tipo de estos accidentes. Tamara, ¿pasamos a la siguiente información? Continuamos porque ya fue en Valdivia que la justicia de Valdivia rectificó, entonces una condena de 23 años para un hombre que estaba acusado de cometer 6 ilícitos en la carretera. Esto en la zona sur, alrededor de 3 por lo menos regiones, desde Temuco hasta Castro. Este hombre se hacía pasar por un camionero y entonces paraba a otros camioneros en la ruta, empatizando un poco con ellos, ¿cierto?, para que los subieran a bordo de estos camiones. Una vez arriba del camión, este hombre los intimidaba con un arma de fuego y los agredía con golpes en la cabeza y posteriormente los hacía descender del vehículo, o también incluso en algunos casos solamente les sustraía algunas especies que ellos portaban, celulares, billetera, lo que fuese que estuviese en el paso. Además de ser condenado entonces por este robo con intimidación, como lo catalogaron, incluso en una de las oportunidades él también abusó de una de las acompañantes de estos camioneros, una mujer que iba a bordo en uno de estos camiones, y este hombre, además de sustraer ciertas especies, abusó de esta mujer. Por lo tanto, él fue condenado por cargos de robo con intimidación y abuso sexual. Fue, como ya te señalo, condenado a 23 años de cárcel, pese a que quisieron revertir su situación sus abogados. Fue la Corte la que no permitió que esto sucediera. Es importante hacer entonces mención, su nombre es John Rojas Tapia, de 28 años, y fue el Tribunal de Alzada Valdiviano quien rechazó este recurso de nulidad. Tamara, hemos visto otras informaciones en las que nos has traído durante la semana pasada también, donde hay personas que entran a robar, ya sea a casas o ahora, como lo estamos viendo, a camioneros en la ruta, que se disfrazan de otras cosas. Habíamos visto una información también en la que había unos asaltantes que se habían disfrazado de abuelitos. ¿Te acuerdas que nos habías llevado esta información? Entonces, ojo, a tener mucho cuidado en quién uno confía, en el fondo, para tanto subir a su camioneta o quienes ingresan a su casa. Claro, justamente tener control de las placas de identidad de repente. Bueno, en este caso se hacía pasar por un camionero en la ruta, y sabemos que también quienes se mueven y trabajan en esto empatizan mucho con quienes piden auxilio, de repente piden ser trasladados. Sin embargo, en casos como los que tú señalas, es importante tener claridad de las placas, de la identificación. Hemos visto también en el sur, la otra vez hacíamos mención de un hombre que asaltaba en el centro de Concepción haciéndose pasar por policía. Entonces, bueno, estar muy atentos a todas las señales que puedan haber. Exactamente. Bien, Tamara, cambiamos de tema para informarles que anoche justamente se registró un asalto en la comuna de La Pintana. Sin embargo, finalizó en la comuna de Puente Alto. Esto tras solicitar un grupo de personas, un auto de la aplicación Bits. Cuando llega este hombre de nacionalidad venezolana, según lo que se pudo recabar posteriormente, de 33 años, es abordado por 4 individuos. Ellos se trasladan un par de metros y finalmente terminan intimidando a la víctima con un arma de fuego, lo golpean en la cabeza y lo obligan a descender del vehículo.
Son entonces estos asaltantes quienes se dan a la fuga rápidamente sin ser perseguidos por policía. Importante también hacer mención de eso porque ellos arrancaron rápidamente, pero todavía no había ningún tipo de persecución. Y terminan, como lo estamos viendo en las imágenes, chocando, impactando de manera muy violenta contra un poste del alumbrado público. En el mismo lugar fallece quien iba de copiloto y la persona que iba manejando quedó en estado grave, incluso con graves fracturas y riesgo vital. Fue trasladado rápidamente hacia el hospital Padre Hurtado, en donde, bueno, su pronóstico por ahora es reservado. De los otros dos ocupantes que ya hacía mención, son dos mujeres, según lo que pudo testificar la víctima, dos mujeres de las que no se tiene mayor conocimiento ni tampoco identidad. No se sabe si estas mujeres habrían descendido del vehículo antes del accidente o posterior a este. Fue el mismo hombre, la propia víctima venezolana, quien en horas de la noche testificó y pudo en el fondo dar detalles de quiénes eran los ocupantes de este vehículo. Por supuesto, personal policial ya se encuentra investigando los hechos para poder determinar finalmente quiénes son las otras dos personas que ocupaban este vehículo y cómo fue que se desarrolló toda esta historia y todo este caso policial. Tamara, increíble esta situación que relatas. Realmente son impactantes las imágenes que se pueden ver, más allá de que uno puede estar de acuerdo o no, y evidentemente es repudiable lo que estaban haciendo. De todas maneras, son vidas humanas las que se pierden lamentablemente en o que están en bastante riesgo con situaciones como estas, que lamentablemente no es primera vez que tenemos este tipo de reportes. ¿Las autoridades han dicho algo respecto de este caso? Sí, Chenoa, tenemos un audio que te invito a que lo pasemos a escuchar del capitán Cristian Díaz, oficial de la Prefectura de Santiago Cordillera. Escuchemos. Y por causas que se investigan, habrían perdido el control del vehículo en su vida, colisionando con un poste de alumbrado público. Hay una persona fallecida, que es uno de los antisociales, el otro está grave con riesgo vital. Hay dos personas que son dos mujeres que no se encontraron en el lugar del accidente, pero sin embargo sí habrían participado en el robo que se le realizó a esta persona. Claro, como ya te comentaba, entonces son intensamente buscadas también estas dos mujeres que ocupaban, integraban también esta banda delictual, y es lo que se quiere determinar, qué había también detrás de este grupo, si es una banda organizada que se dedica a hacer esto. Recordemos que también a finales del año pasado, en diciembre del año pasado, fue un carabinero que estaba fuera de su horario laboral, quien también a través de una aplicación móvil fue víctima de uno de estos mismos delitos, que en el fondo solicitaron el móvil, y cuando llega al lugar es intimidado también por delincuentes quienes también le quitaron la vida. Hay que tener mucho cuidado y le recordamos a nuestros televidentes que utilizan estas aplicaciones de que se fijen primero en el nombre de la persona, lo corroboren cuando se acercan al chofer, revisen las patentes y también la cantidad de viajes que ha hecho el chofer y también la cantidad de viajes y de estrellas también que pueda tener el usuario, porque así es posible tal vez identificar si es que la persona, si efectivamente se trata de un usuario y un chofer que efectivamente están dentro de la aplicación y que quieren utilizar el servicio y no exponerse a este tipo de situaciones que son obviamente lamentables. Sí, por supuesto. Bueno, y además también hacer hincapié justamente en eso, así como ocurre cuando pasajeros toman este vehículo, hacer hincapié con eso justamente en que también hay conductores de distintas aplicaciones que se han visto involucrados en estos lamentables y delictuales e incluso ataques sexuales. Así que tener mucho ojo con eso, porque además son aplicaciones que todavía no están reguladas. Así que es importante tener todas las precauciones al momento de pedir o solicitar alguno de estos móviles. Y cambiamos de tema para contarles entonces y abordar el tema que ha sido por estos días, la detención finalmente de Luis Patricio Núñez, el exfutbolista de la Universidad Católica, que fue finalmente detenido en Bolivia, en Cochabamba puntualmente, esto luego de casi un año y medio de encontrarse prófugo, ¿cierto? Él estaba siendo intensamente buscado desde 2018, aproximadamente noviembre del 2018, cuando se vio envuelto en este caso de homicidio, en el que está todavía medio confuso. Según algunos indican, él no habría tenido participación directa, sino más bien habría estado acompañando a quien habría generado los disparos. Sin embargo, también hay otras versiones que dicen que él sí habría realizado algunos disparos al aire. Tenemos una nota, Chenoa, que la revisamos y a la vuelta comentamos todos los detalles.
Tras casi un año y medio prófugo, fue detenido la noche del lunes en Cochabamba, Bolivia, Luis Patricio Núñez. El exjugador de Universidad Católica era intensamente buscado por su participación en el homicidio de Juan Pinto Vázquez y dejar en estado grave con un impacto de bala en la pierna izquierda a Mario Enríquez Albornoz. Deportista quien ha defendido su inocencia en más de una oportunidad. El año pasado aseguraba no tener participación en el crimen. La justicia y la policía aún no pueden decir que no tengo nada que ver con lo que me involucran sin ningún motivo. Yo pagué caro todos los errores de mi vida, pero en este no tengo nada que ver. Lo juro por la memoria de mi papá que acaba de fallecer. Justamente es el ex Universidad Católica quien se refiere a los errores de su vida. Recordemos que en el año 2003 ya había sido detenido por ser acusado de guardar la droga a la banda de narcotráfico Los Ciprianos. Pero fue en 2012 cuando nuevamente estuvo involucrado en temas judiciales. El ex pelotero fue vinculado con los Challenger, una banda que se dedicaba a robar cajeros automáticos y tiendas de lujo en el sector oriente de Santiago. Fue a través de escuchas telefónicas que descubrieron que Luis Patricio ayudaba a la banda a contactar a modelos para reducir las carteras de marcas millonarias. En 2013 fue nuevamente detenido por PDI tras ser acusado de vender marihuana y conformar parte de la banda a la que se le incautaron 136 kilos de marihuana, armas de fuego y 2 vehículos. Según la investigación, Luis Patricio era quien financiaba a la banda. A este largo historial policial se suma su reciente detención en Cochabamba. ¿Cuál será finalmente el destino del exfutbolista? Lo revisamos a continuación. Soy inocente, lo prometo que un día voy a hablar con ustedes. ¿Qué estabas haciendo acá, amigo? ¿Qué no puedes decir? Viviendo mi vida tranquilo. Viviendo mi vida tranquilo. Bueno, y ahí entonces lo veíamos. Todavía es un escenario incierto para Luis Patricio Núñez Chenoa porque es el viernes entonces cuando se va a realizar esta formalización. Según por lo menos lo que su abogado estima, podría incluso arriesgar 15 años de cárcel. Ese es el plazo que se maneja por lo menos. Sin embargo, como ya lo señalaba anteriormente, todo va a depender de lo que se logre, comprobar de su participación, si finalmente fue él quien disparó, si no disparó, solamente estaba acompañando. Todo eso, por supuesto, va a ser materia de investigación. Ahora que transcurrió ya, como lo señalábamos, un año y medio casi, él se encontraba prófugo. Fue también, como se veía ahí en la nota, que a través de escuchas telefónicas, él ha sido en distintas oportunidades capturado. Fue en aquella oportunidad con las carteras de marcas costosas que pudieron llegar hasta él también como uno de los involucrados. Sin embargo, en esta oportunidad no fue diferente porque había, según lo que se ha podido comprobar, gran parte de su familia tenía los teléfonos intervenidos. Fue entonces de esta manera como pudieron llegar a él cuando su señora junto a 2 de sus hijas se dirigían hacia Bolivia. Incluso han podido comprobar que la semana pasada la señora de Luis Patricio habría por lo menos aproximadamente retirado 6 millones de pesos de distintas entidades bancarias, justamente para poder ya quizás empezar a conformar una vida más sólida en Cochabamba, en el lugar donde incluso ya se dice que las hijas habrían estado matriculadas para poder estudiar. Claro, entonces se veía que había una intención de ellos de quedarse allá. Recordemos que ellos andaban, o sea, al menos Luis Núñez portaba cédulas chilenas de identidad y un carnet de conducir que eran falsos. Entonces, con un nombre ficticio, que de hecho era Luis Bastián Vázquez Germal, con un RUT que no existe. Entonces, claramente ahí se ve otro delito más porque seguramente será formalizado y, como decías, arriesga cerca de 15 años de cárcel. Tal vez dentro de las investigaciones habrá algún otro delito por el que lo podrían formalizar.
Claro, si bien en algún minuto se habló de que la identificación, porque bueno, claramente estaban con faltas ortográficas, o por lo menos no coincidía la forma en la que estaban escritos los apellidos, ni tampoco como él había firmado en su momento, no habría sido este el principal motivo por el cual lo hubiesen descubierto, sino más bien el seguimiento que le hicieron a la mujer y a sus dos hijas, que según la versión del mismo abogado de Luis Patricio señala a la mujer que le habría contado esta versión, ella en todo momento estuvo con estos dos funcionarios de policía chilena, porque bueno, son varias horas de viaje, ¿cierto?, de Chile para poder llegar hacia Cochabamba en Bolivia, y es entonces donde ella habría identificado finalmente que estos dos uniformados viajaban junto a ella en el mismo bus que posteriormente detuvieron a su marido en el terminal en Cochabamba. Así que estaban completamente tras los pasos de Luis Patricio, ya lo tenían identificado y era solamente cosa de tiempo. Sí, de hecho, Luis Pardo, el encargado de Inspectoría y Arraigos de Cochabamba, dijo lo siguiente: la alerta nos llegó a principios de enero y con eso teníamos todo el visto bueno para hacer las acciones correspondientes. Vigilamos por dónde caminaba, dónde vivía y con quién se relacionaba. Llegó en noviembre de 2018 y la familia arribó después. Vivía con su esposa y sus dos hijas, quienes estaban, como decía tú, Tamara, estaban inscritas en un colegio y en una universidad. Ellas estaban viviendo legalmente y con una visa de Mercosur. Entonces había solamente, digamos, una parte de la familia que estaba con este problema de identificación, digamos, y hay otra parte que estaba legalmente viviendo en Bolivia. Claro, que era justamente la parte ilegal, corresponde claramente a Luis Patricio. También se pudo comprobar que, bueno, durante estos meses él había podido estar pagando este arriendo en Cochabamba debido a unos arriendos que también tenía aquí en unas viviendas que mantenía él, por supuesto, en Chile. Así que gracias a ese dinero él podía mantenerse allá en Bolivia. Tamara, lo veíamos en la nota, pero me gustaría saber cómo se considera él. ¿Se considera inocente? Sí. Dice que reconoce algún tipo de cargo. Él habla de clara inocencia. Él incluso lo hemos visto en algunas imágenes cuando es detenido en Bolivia, le señala a la prensa boliviana que en algún minuto él va a contar su versión. Él dice que es completamente inocente, que en casos anteriores cuando le ha tocado asumir responsabilidad, él no ha tenido problema en hacerlo. Pero en esta oportunidad sería diferente. Incluso él hace mención, dice: lo juro por mi padre que falleció hace poco tiempo, que yo soy inocente. Así que bueno, queda entonces conocer la versión de Luis Patricio ante la justicia. Mañana tiene su primera cita, digamos, para enfrentar a la justicia chilena, y de ahí en adelante vamos a ver qué es lo que ocurre con él. Así es, Tamara, vamos a estar muy atentos. Tal vez mañana haya algún tipo de desarrollo en esta noticia. Muchísimas gracias por este bloque policial. Gracias, Chenoa. Buenas tardes. Buenas tardes. Y nosotros vamos a noticias nacionales, porque no solamente el coronavirus alerta a nuestro país y al mundo entero, sino que en realidad esto es algo más nacional. Estamos hablando de la salmonela, porque la Seremi de Salud Metropolitana, Rosa Ollarse, informó este viernes el incremento de brotes de salmonela por consumo de huevo crudo. En 2019, aproximadamente 1.740 personas se intoxicaron con la bacteria, mientras que este tipo de casos aumentó en un 29,4% en la región metropolitana, siendo la cifra más alta en los últimos 5 años. Para conversar sobre esto ya tenemos en nuestro estudio a la doctora Carolina Herrera, que una vez más nos acompaña. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Chenoa? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por venir, y desgraciadamente nos estamos viendo por una nueva alerta, ¿no? Claro. En nuestro país, esta vez por salmonela. Hablemos primero de qué es esta enfermedad y qué es lo que produce. Lo primero que hay que decir es que la salmonela es una bacteria, y en tanto bacteria puede producir infecciones al ser humano que pueden tener desde una manifestación leve, un cuadro de diarrea, un poquito de fiebre, dolor abdominal, hasta una manifestación grave con una diarrea con sangre, deshidratación, shock y hasta muerte. Por lo tanto, es una manifestación de enfermedad que debe ser diagnosticada precozmente, por supuesto primero evitada, luego diagnosticada y tratada, porque esto sí se trata con antibióticos. Doctora, ¿es normal que en esta época se den brotes de salmonela? En general sí. La salmonela es una bacteria que vive en el intestino de animales y aves, por lo tanto, cuando una persona come un huevo, por ejemplo, de gallinas felices de campo, pero que tiene heces en su superficie, tiene mayor riesgo al abrirlo, ¿cierto?, de que se contamine su interior. Por otra parte, no solo se contamina la cáscara, el huevo
es porosa esa cáscara y también puede contaminar sobre todo la yema. Así es que la principal indicación en este momento y el mensaje más importante es que no se debe consumir huevo crudo. Pero no solo está en el huevo, puede estar en la carne, en el pollo, digamos, en la carne de pollo. Está descrito que se ha pesquisado en yerba mate, en camarones, o sea, básicamente en todos aquellos alimentos que en algún minuto tuvieron una fase de congelación, que se descongelaron y que no se cocieron adecuadamente. Un ejemplo muy simple, si alguien quiere ir a hacer un asado a la playa y pone la carne o los huevos o lo que sea en la maleta del auto durante 1 hora, esa hora va a significar que hay una proliferación bacteriana al aumentar la temperatura de esos alimentos, y si no está bien cocida esa carne, uno va a adquirir la bacteria y va a manifestar la enfermedad. Doctora, entonces es por las altas temperaturas también que se repande, digamos, esta bacteria. Es que ni siquiera son altas temperaturas, porque a temperatura ambiente ya prolifera. Entonces esto es súper importante. Las medidas básicas son el aseo, o sea, manipular todos los alimentos con las manos limpias, porque cuando una persona está enferma, sus deposiciones son contaminantes. Y en ese sentido, si la persona no tiene la higiene de lavarse apropiadamente las manos al menos 20 segundos con agua y jabón, esas bacterias desde las manos contaminan los alimentos que manipula. Segundo, olvídense los auditores del trapito ese con el que se limpia la superficie y que es una proliferación de bacterias. Lo único que hace es diseminar más bacterias. Por lo tanto, ese estropajo no debe existir en las cocinas, a la basura. O sea, sobre todo en épocas de verano, debe limpiarse con cualquier cosa que se pueda desechar, papel, toalla nova u otras cosas que se puedan lavar apropiadamente y que se sequen y que estén limpias, no ese trapo húmedo sucio. Tercero, las superficies de contacto donde uno corta la carne o donde uno manipula los alimentos, no puede cortar la cebolla que tiene tierra y luego poner la carne encima de donde está la tierra. Son cosas, perdona que les cuente, pero así es como se enferma la gente. Entonces, primero, aseo. Segundo, separar las cosas, separar la carne de las cosas que tengan potencialmente tierra. O sea, no puede ir una lechuga al lado de la carne, por ejemplo, porque eso contamina. No se deben lavar los huevos, porque eso también, apenas uno los compra, porque altera la porosidad y puede manifestarse, ¿cierto?, hacia adentro el germen. Sí hay que limpiarlos antes de consumirlos. Pero la tercera medida es refrigerar todo lo refrigerable, o sea, enfriar, y por último, cocinar. Vale decir, es mejor que si uno va a llevar una determinada cantidad de alimentos y los va a transportar, los transporte cocidos y no crudos. Es decir, por ejemplo, la mayonesa, porque en realidad la mayonesa, oye, ya la cruz. La expresión. No, mayonesa la cruz, porque en este momento no se debe consumir mayonesa hecha en casa. Es distinta a la mayonesa industrial, porque ocupa otro tipo, ocupa de hecho huevos pasteurizados, que significa que ya pasaron por un proceso de esterilización, por así decirlo. Pero mayonesa casera en este tiempo es un foco muy inmediato de contagio. Segundo, no deberían consumirse pisco sour, hecho con la clara del huevo crudo. No, o sea, debería el pisco sour como realmente lo preparan, por ejemplo, en los restaurantes peruanos, entonces, o sea, todas las preparaciones, incluso el huevo a la copa o el crudo con una yema o con un huevo encima, todas las preparaciones que tienen huevo crudo deberían durante este tiempo estar en veda. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el sushi, que es uno de los alimentos que también se dice que hay que tener prevención cuando hay brotes de salmonela? Es que si es crudo, todo eso significa que uno, aunque se manipule perfecta y correctamente, si esos alimentos con carne o con pescado crudo son consumidos y tienen salmonela, van a producir enfermedad en el ser humano. Ahora, la mayor parte de las enfermedades son subclínicas. La persona va a tener cólicos abdominales, ¿cierto?, como calambres en la guatita, va a tener diarrea, va a tener vómitos o sensación nauseosa, fiebre. Pero esto puede llegar en ciertos grupos vulnerables a ser un shock, y esos grupos vulnerables son niños menores de 5 años, adultos mayores de 65, gente que tenga una inmunosupresión, gente que tiene SIDA, gente que usa corticoides, la gente que tiene cualquier enfermedad que requiera inmunosupresores.
Y básicamente la gente que tiene cáncer, los diabéticos, son mucho más susceptibles a esta infección. Doctora, ¿por qué se consigna que los huevos de gallinas felices son los que tienen más riesgo de tener salmonela? Porque en general tienen los huevos que son de gallinas industrializadas, tienen un control sobre la aportación de la salmonela. Los examinan a una cierta muestra y uno tiene la seguridad más o menos que está bajo control. El SAC tiene medidas muy claras para eso. Pero los huevos de gallina feliz, que son los que uno compra, no sé, a la carretera o en cualquier parte, uno no tiene ninguna certeza de que efectivamente ese animal esté, o esa ave esté libre de la infección. De hecho, en Europa ya hay una indicación de que a la primera sospecha se sacrifiquen las aves o los animales que tengan riesgo de ser portadores, porque antes se hacía la muestra y se tomaba una contramuestra. Ahora es no, a la primera que desaparezcan. Entonces, claro, hay que tener cuidado con los alimentos crudos, hay que tener cuidado con cómo uno los huevos, transporta, claro, con el tiempo que están en el contacto con el ambiente. Por ningún motivo uno descongela algo y lo vuelve a congelar, porque va a congelarlo con ya una infección. Claro, sí, con las bacterias. Con las bacterias ahí. Sí. Me quiero detener específicamente en el hecho de transportar, porque claro, como usted lo mencionaba también dentro de la conversación, hay muchas personas que se van, por ejemplo, a la playa o que se van, no sé, a hacer un picnic o algo así, y llevan comida para allá. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para llevar comida, por ejemplo, si usted quiere hacer un asado o si quiere comer, no sé, sándwiches? ¿Cómo se hace? Básicamente, lo que uno tiene que hacer es asegurar que la temperatura a la que está expuesta esa comida sea baja, porque no es lo mismo ir en el auto y uno va en el habitáculo con aire acondicionado y se siente fresco, a ir en la maleta del auto a 50 grados, que eso es más o menos lo que alcanza en condiciones habituales. Pero, por ejemplo, doctora, entonces llevar un cooler con hielo adentro, ¿eso funciona? Así es, funciona, pero apropiadamente separada cada alimento. Debe uno mantener el aislamiento bacteriológico, valga decir, ¿cierto?, en bolsitas que sean herméticas y que no permitan que se contamine, que haya jugo de carne, ¿cierto?, en el cooler, porque eso va a contaminar otros alimentos también. A acostumbrarse a separar los alimentos por clases, los vegetales, las legumbres, las carnes por separado, no usar huevo crudo en ninguna preparación, no usar alimentos crudos de preferencia, o sea, cocer lo que sea posible, y evitar en esas otras preparaciones que uno se sorprende, digamos, ¿por qué no voy a comer merengue? ¿Por qué es huevo crudo? ¿Por qué no voy a tomarme un pisco sour? Porque tiene clara de huevo crudo. ¿Por qué no me voy a comer un crudito con la yema encima? Porque es huevo crudo. Doctora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el ceviche? ¿Es un factor de riesgo también? Absolutamente, porque los pescados también pueden tener salmonela. Y de hecho, cualquier alimento que uno consuma, cualquiera, si la persona que está manipulando esos alimentos es la que fue al baño, tiene heces en las manos o en sus uñas y no se las lavó, va a contaminar lo que sea que esté consumiendo la persona. Entonces es muy, muy importante el lavado de manos, 20 segundos, agua, jabón, líquido, digamos, varias veces, porque no basta solo el gel, sino que tiene que ser agua corriente. Y son como bien de perogrullo las recomendaciones, pero si la gente recuerda estos 4 conceptos, estamos bien, que son lavar, separar, cocinar y enfriar. Con eso estamos al otro lado, porque lo demás sale solo. Doctora, supongamos que una persona lamentablemente contrae la salmonela. Sí. ¿Cuáles son los síntomas y qué es lo que debe hacer? Básicamente, la salmonela en el intestino produce una inflamación que significa manifestación de diarrea, pérdida de líquido, ¿cierto? Por lo tanto, de ahí la primera recomendación es mantener la hidratación adecuada. Pero si esa inflamación persiste, puede llegar a ser tan grave en el intestino que va a tener deposiciones con sangre, que eso ya es una manifestación de gravedad. Va a tener fiebre, pérdida de líquido, más sangre, eso significa sepsis, shock
séptico, puede llegar a comprometerse de conciencia, y un niño o a una persona adulta que orine poco, que tenga la piel seca, que tenga la lengua seca, que esté muy decaído, eso ya es una manifestación de mucha gravedad y por lo tanto hay que llevarlo rápidamente para hidratarlo, partir con antibióticos y eventualmente dejarlo hospitalizado, ¿cierto?, en el nivel de complejidad que corresponda. Doctora, ya hemos hablado de que esta época es una época en la que aparece la salmonela y es bastante frecuente que aparezca. ¿Pero es solamente el verano el momento en el que aparece? No, de ninguna manera, porque la aportación de salmonela en los intestinos de las aves o de los animales ocurre todo el año. Lo que pasa es que el aumento de la temperatura hace que la proliferación sea mucho más rápida. Ahora, es importante entender esto. Si uno tiene una manifestación de inflamación del intestino, puede que la cosa quede ahí y no necesita ni siquiera antibióticos, se va a mejorar solo. Pero cuando esos gérmenes toman contacto con la sangre y se produce lo que se llama una bacteremia, o sea, la salmonela circula por el organismo, se produce ya una salmonelosis, que significa un cuadro mucho más grave y que requiere antibióticos. Entonces, por eso es que es importante tener en este momento, esa precaución de estar pendientes de estos 3 síntomas. Es muy simple: fiebre, dolor abdominal de tipo cólico, aprieta y se va, y diarrea. Doctora, ¿cómo se hace en nuestro país para detectar estos brotes? Porque cuando se dice que hay un brote, por ejemplo, de sarampión, hay un brote de salmonela, ¿cómo se hace para detectarlo? Mira, esto es bien interesante, porque estos cuadros ocurren todo el año. Entonces, cuando uno habla de un brote, cuando logra identificar con lo que se llama fingerprints o huella digital de la salmonela, ¿cierto?, que es la misma salmonela la que te infectó a ti, a mí y a todos los que fuimos a comer al restaurante esa noche. Entonces, eso sí se puede identificar. Eso es muy simple porque son reacciones de polimerasa en cadena, que es una técnica de identificación del material del ácido nucleico de la bacteria. Entonces, yo sé si es la bacteria A, B o C, y por lo tanto eso no tiene ningún misterio en hacerse. Se detecta en deposiciones, en sangre, en muestras biológicas, básicamente. Y así uno puede tomar medidas e identificar exactamente de dónde provino el brote. Si uno puede identificar hasta la persona que es la causante del brote. También ocurre que incluso la persona puede ya haber sido tratada, ¿no es cierto? La persona ya recibió antibiótico, pero resulta que en la superficie de ese restaurante quedó la tabla donde cortan, el cuchillo con el que cortan o el cuchillo industrial con el que se cortan los alimentos y se procesan, o cualquier cosa en donde se procesen alimentos contaminados, y va a seguir contaminando. Y por eso es que es muy importante hacer el chequeo del lugar donde uno encuentra el caso primario. Muchas veces los brotes se demoran hasta 4 a 6 semanas en identificarse como brotes como tales, porque tienen que concurrir varias circunstancias: que las personas consulten, que sean hospitalizadas, que se les tome la muestra, que se les haga la PCR y que alguien entienda que esto, que en este caso es la Seremi, ¿cierto?, que está absolutamente pendiente, que una pieza con la otra y diga, ok, aquí hay un brote y hay que dar las indicaciones respectivas. O sea, en el fondo tiene que haber una persona que se dé cuenta que hay que cruzar la información. Claro, que no es una persona, sino que en el fondo es una institución, es el Instituto de Salud Pública, porque hay enfermedades que son de notificación obligatoria y esta es una de ellas. Bien, doctora Carolina Herrera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, como decíamos, en lamentables circunstancias, pero de todas maneras... cuidarse. Exactamente, sirve para cuidarse y para que todos nuestros televidentes también tengan la información que necesitan. Agua cocida. Agua cocida, y que el agua también se puede contaminar. Ah, también. Claro, entonces por eso las bebidas tienen que ser con agua cocida. Ahí teníamos un último consejo de la doctora para cuidarnos de la salmonela este verano. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A usted. Nosotros vamos a un breve corte y ya volvemos con más Punto Noticias. Nosotros nos vamos, pero nos reencontramos mañana a la 1 en punto, aquí en Punto Noticias. Sigan en compañía de la red. Buenas tardes.